Con usted nuevamente le saluda su hermano y amigo Pastor Abraham Viña en un inicio más de un nuevo programa que espero pues sea de bendición y fortaleza para su vida. Hoy le damos gracias a Dios que por otro programa más que iniciamos con la bendición y Dios y el amor de Dios le sea de bendición a todos cuantos nos escuchan en este viernes de gracia y que sea de fortaleza para todos en como lo ha sido para mí, hermanos. Le damos gracias a Dios que la radio enciende una luz, se fortalece cada día más y que tiene bendición para tu vida todos los días del año con predicaciones y alabanzas para la gloria de Dios y bendición para nuestras vidas. Y damos inicio a otro programa de un nuevo amanecer. Y bueno, vamos a recordar el versículo bíblico que dice así en el Salmo 68:19, dice: bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza. Y gracias, hermanos, por esta mañana que nos permiten estar primero delante de Dios y después delante de ustedes, hermanos. Gracias a cada uno de cuantos los escuchan en esta hora, hermanos. El Señor les bendiga. Y bueno, vamos a tener un programa, ¿no?, en el cual vamos a hablar de los dones de Dios, pero en especial vamos a tomar el don de fe, ¿verdad? Vamos a tomar el don de fe, el cual vamos a meditar en él para la honra y la gloria de Dios, porque bueno, a Él damos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él vive y permanece para siempre, hermanos. Así es que gracias, hermanos, en esta hora les doy a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Y bueno, hermanos, bendito sea el Dios de nuestra salvación, el cual vive y permanece para siempre. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, permítenos, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, venir delante de tu presencia, venir a clamar a tu nombre, Padre maravilloso, que seas tú, Señor, quien nos hable, que nos instruya en esta hora. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, mi Señor y mi Dios, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Padre maravilloso, te doy, mi Señor y mi Dios, en esta hora, que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Deja que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre en esta hora, Señor Jesús. Deja que tu presencia sea, Señor, la que nos enseñe, nos instruya, Padre maravilloso. Gracias te doy, mi Señor y mi Dios, en esta hora, por darme este privilegio, Señor, de llegar delante de tu presencia, pero también, Señor, de llegar delante de la presencia de mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan cada viernes, Padre maravilloso. Que tú, Señor, también tengas palabra de vida en esta hora para ellos, Padre maravilloso, así como la has tenido para mí, Señor Jesús. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, iniciamos para honra y gloria tuya, mi Señor. Aleluya. Y bueno, hermanos, a Él sea la honra, la gloria, la alabanza, y vamos a iniciar con el pasaje devocional, el cual es el 1 Corintios 12, 9, 11, del 12, capítulo 11, del 9 al 11, y también vamos a leer en el libro de los Hechos, del capítulo 6, del 5 al 8, para la honra y la gloria de Dios, y así la palabra de nuestro Dios, en 1 Corintios 12, 9 al 11, y dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya, gloria a Dios. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza. Y bueno, dice también así en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo del 5 al 8, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmensas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, aquí la palabra de nuestro Señor nos dice claramente, ¿no?, y nos habla de los dones espirituales, y el don de fe, hermanos, es un don el cual sigue vigente en nuestros días, el cual aún se puede manifestar en medio de su pueblo, ¿verdad? Y el don de fe, bueno, propicia también crecimiento espiritual y numérico en las iglesias y todo, ¿qué? Esto es a través del don de fe. Y bueno, vamos a profundizar sobre el don de fe para que la iglesia sea impulsada a seguir victoriosa y con
entusiasmo ante la adversidad, lucha, problema o dificultad. Y digo iglesia, hermanos, porque todos los que estamos, bueno, los que somos salvos, somos parte de la iglesia de Dios. Todos estos somos los que hemos sido comprados con su sangre preciosa. Y tu hermano, tu hermana, en la iglesia en la cual el Señor te salvó, ahí te permite a ti, ¿verdad? Te permite a ti también servirle al Señor a través de ese don de fe, ¿verdad? Porque, bueno, dice así la introducción, ¿por qué concede el Espíritu Santo el don de fe a la iglesia? Y es lo que vamos a ver a través de este estudio. ¿Por qué el Espíritu Santo nos concede el don de fe a la iglesia? Que esa iglesia somos nosotros. ¿Qué beneficios espirituales se obtienen con la manifestación del don de fe? Aleluya. Y dice, también en otro punto, dice, el Espíritu Santo guía y enriquece la vida de las iglesias de manera extraordinaria desde el día de Pentecostés. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así, el Espíritu de Dios se manifestó concediéndole a los creyentes sus dones. Y bueno, sabemos que desde el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Es cuando descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos hermanos que estaban unánimes orando a Dios en aquel lugar de Jerusalén. Estaban todos unánimes, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Todos estaban dispuestos, ¿no?, a recibir ese don. ¿Por qué? Porque estaban listos para servir a Dios. Y bueno, ¿y sabe qué? El problema de nosotros en estos tiempos, que pues bueno, no nos proponemos en buscar esos dones que Dios tiene especialmente para su iglesia, para su pueblo. Y bueno, y leíamos en los pasajes devocionales de cómo Esteban, ¿no? Esteban dice allí, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, fíjese, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego fíjese lo que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esto es lo que Esteban, hermano, Esteban tenía ese don de fe en él, y fíjese todos los milagros que él hacía, dice, hacía prodigios y milagros entre medio del pueblo y señales, dice la palabra de nuestro Dios. Los dones espirituales son aquellos que el Espíritu Santo concede a su iglesia de acuerdo a su voluntad para el perfeccionamiento de los santos y para fortalecer la vida de la iglesia. Esos dones del Espíritu Santo se dividen en tres partes, hermanos, pero esos dones son específicamente para la iglesia de Dios. Y eso los da el Espíritu de Dios a quien Él quiere y cuando Él quiere. Eso solamente le pertenece a Dios darlos. Y los dones, fíjese, los dones están divididos en tres partes, y es lo que yo quiero que usted tome nota en esto, ¿no? Porque probablemente vamos a ir viendo de uno en uno. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a ver el don de fe. Pero los dones están divididos así, hermanos. Los dones del saber, o sea, dice así, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son los dones del saber. Los dones del hablar son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los dones del hablar. Y los dones del actuar son estos: fe, sanidades y milagros. ¡Qué maravilloso! El don de fe, de sanidades y de milagros. Y esos van juntos, ¿no? Porque el don de fe, dice la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así nos dice la palabra de nuestro Dios. Y el don de fe es algo que el cristiano debe de tener, que debe de buscar ansiosamente, pedírselo al Señor. ¿Por qué? Porque el don de fe es pedir a Dios algo con toda la seguridad de que usted lo va a recibir. Fíjese, usted lo va a recibir sin dudar,
sin siquiera haya un poco de duda en tu corazón ni en tu ser de que el Señor no lo va a hacer. Ese es el don de fe. Cuando usted mira hermanos que a veces ponen las manos en ciertas personas y son sanadas, no es que lo sane el hermano, sino es el don de fe que existe en esos hermanos que van, fíjese, que valoran, pero que también creen a Dios con todo su corazón de que lo van a hacer. Y ese don debe de existir en cada uno de los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Esos dones, hermanos, hermanas, son para nosotros, para los hijos de Dios, para todos aquellos que son comprados con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y vamos a leer unas definiciones del don de fe. Dice, es aquel mediante el cual el Espíritu Santo transmite una convicción, o sea, transmite una seguridad inconmovible para actuar como si ya fuese realidad lo que se espera, para beneficio de la iglesia. Fíjese lo que dice, para beneficio de la iglesia. No es para beneficio personal, sino para beneficio de la iglesia, porque Dios sabe que en el pueblo de Dios hay necesidades de todas índoles, hermano, y por eso el Señor tuvo el cuidado de poner esos dones. ¿Para qué? Para que la iglesia hiciera, ¿cómo le podemos decir? Para que la iglesia tomara realmente los dones para cualquier necesidad que el pueblo de Dios tenga en esta tierra. Y dice, fe del latín fides, la palabra fe denota confianza. Así es, hermano. Fíjese, la palabra fe quiere decir confianza. En otras palabras, seguridad, certeza, que usted tiene la seguridad de que Dios, fíjese, de que Dios va a hacer lo que usted le pida. Pero también hay la fe salvadora. Y esa fe salvadora es la que Dios regala a toda criatura para que crea en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la fe innata en el nuevo creyente que mediante la obra del Espíritu Santo es acausada o encauzada hacia el Señor Jesucristo. Cuando usted vino a los pies de Cristo, el Señor puso en usted esa fe en su corazón. ¿Para qué? Para que usted automáticamente creyera que usted es salva por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es como nosotros vinimos al conocimiento de la fe innata, de la verdadera fe, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice la palabra del Señor. Y eso nos lo hizo entender el Espíritu Santo, hermano. Esa es la fe salvadora, pero también fe como fruto. Es una virtud del fruto del Espíritu Santo y se manifiesta en el carácter de la persona que ha sido o que ha nacido de nuevo. Así es, hermanos. La fe con frutos, la fe de frutos, es esa, que el Espíritu Santo, es una virtud del Espíritu Santo que se manifiesta en el carácter de la persona, de cada uno de nosotros se manifiesta ese carácter de que somos nacidos de Dios. Pero fíjese lo que nos dice el libro de Gálatas en su capítulo 5 y versículo 22, para la honra y la gloria de Dios. Así nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego dice más adelante, mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Pero fíjese lo que nos dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fíjese, y fe. Son los frutos del Espíritu Santo, los cuales el Espíritu Santo nos hace a nosotros como hijos de Dios. Fíjese, nos hace creer que nuestro Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y por fe nosotros clamamos a Dios sabiendo que lo que le vamos a pedir lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios es el todo omnipotente. Él es el creador de todo cuanto existe, de cuanto usted mira con sus ojos, de cuanto usted mira, tienta con sus manos. Él lo creó. Y nosotros por fe creemos que todo lo que nosotros miramos es hecho por nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, nos dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas y para él fueron creadas
Y por eso nosotros tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él creó todo cuanto existe, que si nosotros le pedimos, sabemos que Él lo va a hacer a su voluntad. Y dice así la fe, dice, es del griego pistis y del hebreo emun, emuná, se traduce como creer. Fíjese, aleluya, gloria a Dios, se traduce que como creer. Y fíjese lo que nos dice el libro de los Hebreos en su capítulo 11 para la honra y la gloria de Dios. En su capítulo 11 y el versículo número 1, aleluya, gloria a Dios, sigue lo que nos dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese cómo dice, es pues la fe, la certeza de lo que usted espera. En otras palabras, lo podemos decir así, es pues la fe, la seguridad de lo que se espera. Fíjese, el conocimiento, la convicción, el conocimiento de lo que no se ve. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos esa seguridad que lo que le pedimos lo vamos a esperar y tenemos el conocimiento de lo que no se ve. Y el conocimiento de lo que no se ve es nuestro Señor Jesucristo, que por Él vino a dar a conocer al Padre. Y me acuerdo que le decían, ¿no?, los fariseos y los saduceos le preguntaban, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Dice, ¿cuántas veces? El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre uno somos, gloria a Dios. La fe como principio rector de la vida del cristiano. Fíjese, la fe como principio rector de la vida cristiana. O sea, la fe es nuestro guía en la vida cristiana. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese qué maravillosamente nos dice nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante la fe en la vida? En la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra del Señor nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nos sigue diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese, de que aún no se veían. Noé, cuando le dijeron que construía el arca, él no miraba, simplemente por fe construyó un arca, no sabiendo lo que Dios iba a hacer, pero Dios le dijo que iba a terminar con este mundo, ¿verdad? Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros salir y obedecer a Dios por fe? ¿Por qué? Porque Dios sabe las cosas antes que nosotros. Por fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Y dice más adelante, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Y yo te digo a ti, hermano, mira, todas estas personas que la Biblia nos enseña, que nos muestra, todos ellos tuvieron fe. Y sabes qué, hermano, hermana, tuvieron la misma fe que tú y yo tenemos, porque sus ojos también estaban plantados, su fe también estaba plantada en Cristo, al igual que tú y yo, porque Cristo es el creador de todo cuanto existe. Dios es el mismo ayer y hoy y por lo siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no ponemos la fe como
un principio rector en nuestra vida cristiana, que la fe sea la que guíe nuestra vida. Nosotros por fe creemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Nosotros por fe creemos eso y debemos de tener la confianza en Dios de que todo lo que dice la palabra del Señor, Él lo va a hacer conforme está escrito. Dice que la palabra del Señor no va a pasar ni un tilde ni una coma antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, y esta palabra se va a cumplir, es verdad. Y si nuestro Señor lo dijo, quiere decir que así es. Y sabe que, hermano, por fe, la fe natural es la que todo ser humano tiene desde que nace. Nosotros desde que nacimos, antes de conocer a Dios, cuando estábamos desviados, aún nosotros teníamos fe, una fe que ya está en nuestro ser. Y si usted se va al principio de la creación, usted va a ver que cómo los hombres al instante buscaron y se hicieron imágenes y pusieron su confianza, no en Dios, sino en imágenes, en estatuas, aún en las estrellas, pusieron su fe, una fe que no es que le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos nuestra fe en el verdadero y único Dios. Usted póngase a pensar cuando usted era pequeño. Usted tenía fe en algo. Usted tenía fe y ponía toda su fe en esas cosas. Tal vez era una pintura, tal vez era una imagen, ¿no? En la cual en ese preciso momento nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Y estábamos igual que los demás, no estábamos cegados y nosotros poníamos nuestra fe en la idolatría, que es la realidad. En la idolatría poníamos nuestra fe, pero nosotros que ya conocemos a Dios, ponemos nuestra fe en el verdadero Dios. Porque todo el mundo cree en algo, hermano, todo el mundo tiene fe en algo, no hay una persona que no crea en algo, ¿verdad? Aún los ateos, ¿no? Que no creen en Dios, creen y tienen fe que esto fue arte de la nada, ¿verdad? Pero nosotros no somos como nosotros tenemos la fe verdadera. Así es, hermano. Así nosotros tenemos la fe verdadera que es en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y nosotros por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y que se levantó victorioso de la tumba, porque la tumba no lo pudo a Él detener. Así dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? ¿Hasta dónde puede llegar el don de fe en nuestra vida? Pero eso nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, de ejercitarla en nuestra vida. Así es, hermano, así es. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro, en primera Corintios, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor del 9 al 11. Fíjese lo que nos dice otro. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. A otro don de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, fíjese, a otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos que entender esta parte maravillosa que nos dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de la fe. Dice, a otros les dio fe. Pero tenemos que entender que eso solamente lo da Dios. Ese don de fe solamente lo da Dios a quien Él quiere y reparte a quien Él quiere, a través del Espíritu Santo de Dios. El Señor, a uno le ha dado el don de sanidades y llegan estas personas por fe, creen. ¿Por qué? Porque tienen el don de fe, pero también tienen el don de sanidades y por fe creen que el Señor les va a sanar. Y el Señor hace la obra. Aún aquellas personas que son incrédulos, el Señor tiene misericordia y hace la obra, ¿no? Cuando nosotros oramos los hijos de Dios que venimos delante de la presencia del Señor y que tenemos una necesidad y que oramos por la necesidad de un hermano que ya conoce a Dios, ahí ejercitamos todos el don de fe y venimos todos y oramos por esa persona, ¿verdad? Y el Señor a veces tiene misericordia, digo a veces porque no es que Dios no lo quiera hacer, sino a veces nosotros dudamos en nuestro corazón si verdaderamente Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos el don de fe. Si tuviéramos el don de fe,
no dudaríamos ningún segundo. Pero somos humanos, hermanos. A cada quien el Señor le dio algo en especial, en lo cual quiere el Señor utilizar nuestra vida. Pero a unos les dio el don de fe. Y lo pudimos ver, ¿no? Cuando lo leíamos en el libro de los Hechos con Esteban, ¿verdad? El Espíritu capacitó a Esteban para hacer grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Y fue conocido la presencia del Espíritu en su vida y los dones de fe y de sabiduría. Así como Esteban, estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La iglesia de hoy vive la manifestación del don de fe con señales y prodigios. Y esa es una pregunta buena para nosotros. ¿Qué tal, hermano? Nosotros también podemos hacer señales y prodigios. Tal vez en estos tiempos ya no se mira como se miraba antes, hermano. Son diferentes tiempos. Pero yo te digo, hermano, el Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él no cambia. Pero desafortunadamente en este mundo en este tiempo en el cual nosotros nos permite vivir, esa fe, ese don de fe, cada vez se va manifestando menos y menos en el pueblo de Dios. Pero no es que Dios no lo quiera dar, sino es que el pueblo de Dios, el cual no se sujeta, el cual no busca, el cual no se entrega, el cual no se humilla a Dios para poder recibir ese don. Nosotros podemos ver a Pablo, el apóstol Pablo en la isla de Malta. ¿Se acuerda usted cómo el apóstol Pablo, cómo estuvo en la isla y qué fue lo que pasó allí? Vino una serpiente y le mordió, y la realidad todos creían que él iba a caer muerto. ¿Y por qué mejor no lo leemos, hermanos? Abramos en el libro de los Hechos, su capítulo 28 y del 1 al 6, y dice así: estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapó del mar? La justicia no deja vivir. Pero él, fíjese, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había venido, cambiaron de parecer y dijeron que era un hijo de Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Imagínese usted a Pablo, no luchando, quitándose esta víbora de su mano y la avienta al fuego. Y todos los a su alrededor creyendo que él va a caer muerto. Pablo ciertamente, hermano, tenía su fe plantada en Dios. Ellos sabían que Pablo debía haber muerto en ese instante por la mordedura de una víbora, que muy pocas personas sobreviven. Y menos en aquellos tiempos, hermano, porque no había hospitales como lo hay ahora. Toda esa gente esperaba que Pablo muriera, pero Pablo por fe creyó en Dios y ese veneno no le hizo daño. Pero aquí lo triste de esto, hermano, lo triste de este relato es cómo estas personas de Malta, que eran idólatras, luego pusieron a Pablo, pusieron a Pablo que era un dios. Fíjese, creyeron que Pablo era un dios porque no había muerto. Qué tremendo, hermano, qué tremendo hasta dónde las personas que no conocen a Dios llegan. Quieren ver esos sucesos extraordinarios, esas manifestaciones poderosas, ¿verdad? Para poder creer a Dios y para poder tener fe en Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos de esas cosas para tener fe en Dios, para tener ese don como lo tenía Pablo. Pablo era un varón de Dios, el cual se entregó a Dios completamente desde el principio
de su salvación. Él buscó a Dios y le sirvió a Dios en todos los días de su vida, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía el don de fe, al igual que usted y yo lo podemos tener. Así es, hermano. Así es. Eso ocurrido a Pablo, bueno, nos puede pasar a nosotros. Pero fíjese lo que dice también en el primer libro de Reyes. Yo sé que se va a acordar de este profeta, ¿no? Un profeta que, bueno, el Señor se lo llevó en un carro de fuego, ¿verdad? No sé si se acuerdan, el profeta Elías, gloria a Dios. Y dice en su capítulo 17, en el versículo del 8 al 16, fíjese lo que dice, ¿por qué? Porque la fe de Elías le trajo también a una mujer y a un pequeño mucha bendición. Y dice así la palabra del Señor, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ah, maravillosamente dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ah, maravillosamente, hermano, maravillosamente Dios es poderoso. Pero aquí podemos ver cómo una mujer que estaba en una sequía tremenda, ¿no? Y que ya no había más, o así, más comida. Y póngase a pensar que esta mujer era el último bocado, el cual ella tenía para ella y para su hijo. No había más, era lo último. Y ella sabía que era lo último que iban a comer en tal vez muchos días, hasta que volviera a llover. Era su último sostén para que ellos pudieran sobrevivir. Y luego viene Elías, una persona desconocida para ella, y le dice, mira, vive Jehová, no dijo ella, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina nunca cesará. Pero quieres ver, dice, vive Jehová tu Dios. Fíjese, una mujer le dice a Elías, vive Jehová tu Dios. Tiene que pensar lo que dijo ahí, hermana. ¿Por qué? Porque dijo, hermano, vive Jehová tu Dios. No dijo mi Dios, dijo tu Dios. Dijo tu Dios, así le dijo Elías. Qué tremendo, ¿no, hermano? Como una mujer no tenía a Dios en su hogar, no tenía a Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no le llamó Dios a Jehová. Dijo, vive Jehová tu Dios, le dijo a él. Que no tengo, luego dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poco de harina. Pero mire, esta mujer hizo algo maravilloso. Escuchó la palabra de Dios. Sí, Elías fue la persona que llevó la palabra a esta mujer. Elías lo fue, hermana. Elías fue la que el Señor usó para llevar estas palabras a esta mujer. Pero en la realidad dependía de ella si iba a poner la fe en lo que había dicho Dios. No en lo que dijo Elías, en lo que había dicho Dios.
¿Y sabe qué? Ella hizo un acto de fe. Y si hizo un acto de fe es porque Dios le dio ese don, porque estaba entre la vida y la muerte para su hijo. Estaba entre la vida y la muerte para su hijo. Pero ella, por fe, le dio a Elías de comer primero. Ella pudo haber comido antes, hermano. Ella pudo haber comido antes, hermana. ¿Por qué? Porque tenía la harina en su poder. Tenía la harina en su poder y ella podía hacer lo que ella quería con esa harina. Porque ella lo iba a preparar. Ella pudo haber tomado un bocado y decir, voy a comer por un poco para mí, para mi hijo, para que no muramos. Pero no, hermana. Ella obedeció al pie de la letra lo que Dios le había dicho a través de Elías. Es un acto, hermano, maravilloso. Es un acto de fe en el cual se manifiesta el poder de Dios, pero también se manifiesta la misericordia de Dios en esta mujer viuda y su hijo. Y a veces así como hijos de Dios, nosotros, hermanos, hermanas, a veces nosotros no ejercemos el don, este don de fe en nosotros ni en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, no lo ejercemos? Porque no lo pedimos, simplemente porque no lo pedimos. Y Dios dijo, pedid y se os dará. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Todo, hermano, todo lo que pidamos en el nombre de Dios, lo vamos a recibir. Entonces, ¿por qué, hermanos, no tomar de este don maravilloso que el Señor nos puede dar? Mediante este don sobrenatural, lo que parece imposible para el cristiano, se hace posible, hermano. Así es, lo que parece imposible para el Hijo de Dios, se hace posible a través de este don. A través de este don de fe, la iglesia continúa predicando el Evangelio en todo el mundo, dando testimonio con señales y milagros. Dios nos ha llamado a todos nosotros a predicar el Evangelio, a todas las criaturas, y dice así, ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decirles que guarden todas estas cosas. Pero todo esto es por fe. No sé si algún día a ti, hermano, hermana, te va a tocar el privilegio, fíjese, de tener que orar por una persona enferma, de tener que orar por un paralítico, de tener que orar por una necesidad monetaria para que el Señor provea. Tú no lo sabes, hermano, hermana, cuándo te va a tocar. Así es, hermano. Y mire, como testimonio para honra y la gloria de Dios, el día de hoy, perdón, el día de ayer, hay un cliente, un señor que va siempre a la tienda cada tercer día. Y me platicaba lo que estaba pasando en estos momentos. Y me dijo, desde que yo estoy en este país nunca había tenido tantos problemas económicos. Y me empezó a decir cosas, ¿no? Le dije, mira, yo solo sé que Dios puede proveer para todas tus necesidades. Pero yo te digo una cosa, tienes que creer que Dios, tenemos que tener fe de que Dios lo puede hacer, sin dudarlo ningún segundo. Y yo le dije, porque no es una persona creyente, le dice, ¿me permites orar contigo? Me dijo, por favor, hazlo. Porque quisiera tener esa fe que tú me dices. Le dije, solo acepta a Jesús en tu corazón, pero permíteme orar por ti para que el Señor, y que veas que el Señor tiene poder y que Él puede suplir todas las cosas, pero tienes que tener fe. ¿Y sabe qué, hermana? Hermano, oramos, allí en la tienda oramos, y este varón salió y me dijo, gracias, porque me siento fortalecido y sé que Dios va a proveer. No sabemos el momento en el cual nuestro Dios va a usar nuestra vida. Va a usar nuestra vida para su honra y para su gloria. Dios quiere usar tu vida, hermano, hermana. Pero tenemos que tener ese don de fe en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque es necesario, porque sin fe, lo vuelvo a repetir, dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Y usted y yo queremos agradar a Dios, pero tenemos que tener esa fe. No nomás de creer que Dios existe y hasta ahí se acabó. No, tenemos que tener esa fe, pero como don en nosotros. Fíjese lo que nos dice Lucas capítulo 17, versículo 6. Nos dice así la palabra. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a
Perdón, hermano, podrías decir a este sicomoro, desráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Qué palabra tan tremenda. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe, y yo te digo, hermano, hermana, si tuvieres fe, tú le podrías decir a este problema, vete fuera. Porque en la realidad no podemos mandar, ¿verdad?, los montes ni los árboles al mar. Pero sí podemos decirle a este problema, a esta necesidad, en el nombre de Cristo tengo fe y Dios suplirá. El don de fe, los oprimidos y los presos espirituales son libertados. De igual manera, hermano, para la honra y la gloria de Dios. Y veamos lo que nos dice Isaías 61, para la honra y la gloria de Dios. Isaías 61, capítulo 1, y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles. Aleluya, gloria a Dios. Por fe podemos reventar todas las cadenas. Por fe podemos darle libertad a los cautivos. ¿Quién es el que rompe las cadenas? Nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quebranta los corazones. El que es llamado por Dios es obediente al Señor Jesucristo para ir a trabajar donde el Espíritu Santo le manda. Fíjese, yo me recordaba, bueno, preparando esto, yo pensaba, ¿no?, en lo que ha pasado en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Un hermano que, pues bueno, está aquí en otra iglesia en el estado de Utah. Y bueno, y el Señor lo llamó para que fuera a otro estado. Nosotros vivimos en el estado de Utah y el Señor lo mandó a West Virginia. A West Virginia lo mandó. Es una distancia muy larga, hermano. Pero cuando el hermano se le hizo ese llamado, el hermano dijo como a Saúl, heme aquí, envíame a mí. Y él sabe que Dios lo va a usar en aquel lugar. Y bueno, y este hermano es un pastor americano que se llama Markel. Y créame, sé que el Señor lo va a usar. ¿Por qué? Porque él se mueve por fe. Porque él sabe que si él va para allá, Dios va con él. Y por fe, el Señor le va a dar la victoria. Así es, hermanos. Porque conquistaremos lo que Dios nos ha prometido. Alcanzaremos la promesa de Dios. Porque todas las promesas de Dios son fieles. Sacaremos fuerzas de la debilidad. Cuando creemos que ya no podemos más, cuando creemos que estamos más débiles, somos cuando más fuertes somos. Y todo eso por fe, porque creemos que Dios está con nosotros. Seremos más fuertes en la batalla, en la lucha. ¿Por qué? Porque Dios de antemano nos da la victoria. Y todo es por fe, hermano mío, hermana mía. Dios nos ayuda a vencer constantemente, todo el tiempo. Si nosotros tenemos ese don de fe, no seremos avergonzados en ninguna manera, hermano, sino que sabemos que Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros y Él lo ha prometido así, que Él estaría con nosotros todos los días. Pensar a veces que algún pastor tiene por sí mismo el don de fe para hacer milagros es mentira. El don de fe es concedido por el Espíritu Santo y se manifiesta a quien Él quiere. Nunca los dones son de algún o de alguien específico, puesto que los dones le pertenecen al Espíritu Santo de Dios. Y lo leíamos en 2 Corintios, que Él da conforme a quien Él quiere. Nadie, hermano, hermana, nadie puede decir que tiene el don de fe para hacer milagros, para hacer proezas, para mover, ¿no?, toda clase de cosas. No. El don eso le pertenece al Espíritu Santo de Dios y solamente a Él y a nadie más. El don de fe es un carisma de acción. ¿Por qué? Porque es de fe en acción. Manifiesta la fuerza con la que el Espíritu actúa sobre los creyentes.
Cuando tú antes de conocer a Cristo, el que estuvo hablando a tu corazón de que te arrepintieras, el que redarguyó tu corazón fue el Espíritu Santo de Dios y nadie más. Él fue el que te hizo entender, el Espíritu Santo de Dios, que Dios es el único suficiente Salvador para las almas mortales. Él es el único Salvador que tenemos para poder llegar a la vida eterna. No hay más. No hay más, hermanos, convenciéndolos de que es una realidad lo que Dios ha prometido. Y yo te digo, hermano, hermana, ¿tú crees que lo que Dios nos prometió es verdad? ¿Cómo lo crees? ¿Cómo lo crees que lo que Dios prometió se va a cumplir? ¿Has experimentado la fe sobrenatural que el Espíritu Santo te concede? ¿Has experimentado eso? Tú sabes que el Espíritu Santo a través de la fe dirige la proclamación de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y se la queremos compartir a una persona, lo hacemos por fe, creyendo que esta persona, el Señor le va a hablar a través de su palabra. Todo es por fe, hermano. Todo es por fe, hermana. La iglesia realiza campañas de evangelismo con entusiasmo. ¿Por qué? Porque por fe saben que el Señor va a alcanzar las almas. El peligro de la iglesia actual es el enfriamiento espiritual, hermano. El enfriamiento espiritual tiene graves consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos nosotros el don de sanidad? Y no nomás el don de sanidad, hay más dones que la iglesia de Dios no puede alcanzar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que el pueblo de Dios no puede alcanzar los dones espirituales que el Señor tiene para nosotros? ¿Por qué cree, hermano, que no? Porque no hay consagración. No hay consagración plena, no hay humildad para consagrarse y entregar la vida a Dios. Se descuida la santidad, se envuelve, en otras palabras, nos envolvemos más con las cosas del mundo y dejamos las cosas de Dios a la ligera, las tomamos, se puede decir en otras palabras. Las tomamos a la ligera, ¿por qué? Porque no nos consagramos en santidad a Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano, hermana. Dios no quiere santurrones, hermano, no me malentienda. Dios no quiere santurrones, ¿no? Ni quiere personas perfectas, que si Dios quisiera personas perfectas, hermana, ni usted ni yo seríamos salvos en esta hora. Ni usted ni yo, hermano. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser, ¿verdad? Ponernos una esfera para que no nos toquen el viento y no poder fallar a Dios. No, hermanos, sabemos que somos imperfectos, pero como hijos de Dios nos tenemos que consagrar más a Dios. Si queremos que los dones de Dios se muevan en medio de la iglesia en la cual el Señor nos permite estar, tenemos que buscar y consagrarnos a Dios para que se manifieste el poder de Dios, se manifieste por fe la sanidad de Dios, se manifieste por fe los milagros que Dios solo Él sabe hacer. Sí, hermano, nosotros tenemos el respaldo de Dios al 100%. Y nos dijo la palabra de nuestro Dios que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no dijo un día ni dos, hermano, dijo todos los días. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sus promesas son fieles y tú tienes que creer en tu corazón, hermano, hermana, que Dios tiene algo maravilloso para ti, tiene un regalo maravilloso para ti, el cual Dios te quiere dar, pero solo falta que tú, hermano, tu hermana, creas que Dios es fiel y verdadero, que tienes que tener esa fe genuina ante Dios, genuina, que no haya nada, hermano, que interrumpa tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano, así es, hermana. Dios puede usar tu vida, Dios puede usar la mía. Dios puede usar cualquiera que ya conoce a Dios, pero tenemos que tener fe plena, tenemos que tener ese don, tenemos que pedírselo, así como Esteban, que ya estaba a punto de que lo mataran, ¿no? Aún así ya estaba a punto de la muerte, dijo, Señor, perdónalos, ¿por qué? Porque era su mismo pueblo, era su misma gente, que también lo estaba él ya matando, en otras palabras. Pero él no, ni siquiera les deseó un mal a estas personas. Por lo contrario, como nuestro Señor Jesucristo, perdónalo, Señor.
No les tomes a mal esta afrenta. Así dijo Esteban. Perdónale, Señor, no les tomes a mal esta afrenta. Fíjese las palabras que decía Esteban. No les tomes a mal esta afrenta. Cuando aún él ya estaba a punto de morir, aún clamaba a Dios y pedía misericordia por su pueblo, por su gente. Pedía misericordia a Esteban. Así es, hermano. Así es. Dios quiere que tú y que yo tengamos esa fe. Y se agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Varón lleno completamente de fe. Varón saturado de fe. Y también dice, y del Espíritu Santo. Yo te pido, hermano, fíjese lo que dice la palabra en estudio. Entonces se levantaron unos en las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistirle a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que Esteban manifestaba, hermanos. Esto es lo que Esteban manifestaba. Imagínese. Gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es, hermano. Y luego miramos la historia que Esteban les contó, ¿no? A los sacerdotes que estaban ahí. Veremos toda la historia. Pero fíjese lo que dice en su capítulo 7, en su último versículo, el 59, 58 al 60, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este fue el primer mártir, hermano. Primer mártir que ha tenido los cristianos. El primer mártir que murió por Cristo. Un varón lleno de fe. Un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Que nunca titubeó por su fe en Cristo Jesús. Y a veces nosotros, hermanos, con tan poquito que nos pasa en nuestra vida, a veces queremos dar marcha atrás. A veces decimos, Señor, ¿por qué me toca tanto a mí? ¿Por qué una tras otra? Y no nos damos cuenta de que nosotros somos mismos. ¿Por qué? Porque no ejercitamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Todo esto es por fe, hermano. Esteban dio su vida por el Evangelio. Y yo te pregunto a ti en esta hora, ¿tú darías por fe, por la fe en la cual tú crees darías tu vida? ¿Por la fe en la cual el Señor ha muerto por ti? También tú serías lo suficiente valiente para dar tu vida por la fe en la cual crees. Yo quiero que lo tomes en cuenta, hermano.
La fe está ahí porque es un don el cual el Señor nos da. Y depende de ti y de mí si lo quieres abrazar, hacerlo tuyo, depende de ti. Así lo agarró Esteban, esa fe la agarró para él y la tomó a lo más profundo de su ser. Y fue lo que predicó. Por eso el Señor lo usó grandemente, por eso el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, porque tuvo esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo a veces proclamamos que tenemos fe en Cristo, pero no hacemos lo suficiente para merecerlo. Yo te invito, hermano, hermana, a que el día de hoy hagas ese paso y decir, Señor, yo me entrego a ti por fe completamente para que uses mi vida, que me des ese don en mi vida para poder salir a la batalla y saber que tú eres el que está conmigo. Yo te digo, hermano, hermana, el Señor quiere usar tu vida, pero nos falta tener fe, esa fe genuina. Y poder decir la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción, la sabiduría de que sé que va a suceder. Padre maravilloso, te doy gracias en esta hora, Señor Jesús. Te pido, Señor, que haya sido de bendición para nosotros esta palabra, Padre maravilloso, pero que no solamente, Señor, la escuchemos, sino que la llevemos a la obra, Padre maravilloso. Sabemos, Señor, que somos imperfectos de la cabeza a los pies, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ejercitar esa fe que has puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, para poder en tu nombre reprender toda enfermedad, Señor, toda necesidad, Señor, para en tu nombre por fe, Señor, declarar victoria sobre todo cuanto el enemigo ponga delante de nosotros, porque nosotros por fe andamos y no, Señor, no andamos por sueños o no andamos, Señor, por otras cosas, sino andamos por fe, caminamos por fe en ti, mi Señor y mi Dios. Ayúdanos, Señor, a llevarla a la acción, Padre maravilloso. Te lo pedimos, mi Señor y mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús, por este programa más que nos has permitido, Padre maravilloso. Yo te pido, Señor Jesús, que seas con nosotros, Señor, que nos ayudes a incrementar esa fe en ti, mi Señor y mi Dios, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude, Padre maravilloso, pero que también nos tome, Señor, porque por fe pedimos en ti, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros, Señor, sobre nuestros hijos, Señor, sea sobre nuestras hijas, Padre maravilloso. Tómalos en tus manos, Señor, pero también toma nuestros hogares, Señor, que esa fe, Señor, sea el centro de nuestro hogar, Padre maravilloso. Te lo pedimos, Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y bueno, Dios mediante, nos escuchamos en su programa Platicando con Dios el jueves a las 6 de la mañana y también en su programa Nuevo Amanecer el próximo viernes a las 10 de la mañana, hermanos. Gracias. El Señor les bendiga grandemente. Fue un placer, hermanos, estar con ustedes en este día. El Señor les bendiga grandemente y salimos del aire para la honra y la gloria de Dios. El Señor les bendiga. Amén.